En lo más profundo de la tradición mexicana existe una leyenda antigua, la de los nahuales, brujos o chamanes capaces de cambiar de forma y tomar el cuerpo de un animal para recorrer la noche. Estas entidades, mitad humanas y mitad bestias, se esconden en la oscuridad de los pueblos, los cerros y los desiertos. Algunos dicen que protegen, otros que cazan. Hoy te contaré una historia que va más allá del mito, porque hay quienes aseguran haberlos visto con sus propios ojos. Bienvenidos a Sector del Terror y disfrutad del relato. El desierto de Sonora respiraba en la oscuridad. Nuestra patrulla avanzaba en formación cerrada, las botas hundiéndose levemente en la arena aún caliente del día. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de la grava bajo nuestros pasos y el ocasional susurro de la radio. No había viento, no había animales, solo la vastedad infinita del desierto bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían mirarnos con indiferencia. Algo no encajaba. No era algo que pudiera señalar con certeza, sino una sensación visceral, primitiva, que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. El desierto nunca estaba tan quieto. Siempre había coyotes a lo lejos, el crujir de insectos, el suspiro del viento entre los cactus. Pero esa noche, el mundo parecía contener la respiración. Fue el soldado Márquez quien lo vio primero. Una figura, alto, demasiado alto, de pie en la cresta de una duna distante. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba ahí, observando. Levanté los binoculares de visión nocturna. La imagen verde esmeralda mostró la duna vacía. No hay nada, dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Márquez insistió. Lo había visto claro. Un hombre, o algo con forma de hombre. Decidimos investigar. Protocolo estándar. Cuando llegamos al lugar, la arena estaba impecable, sin huellas, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pero en el aire quedaba un olor dulzón como carne podrida mezclada con hierbas secas y la inquietante certeza de que desde algún lugar en la oscuridad algo nos observaba todavía. El viento comenzó a levantarse cuando divisamos la figura en la lejanía. Al principio pensé que era un coyote, pero su movimiento era errático, antinatural. El cuerpo desnudo brillaba bajo la luna, contorsionándose en una carrera que no era humana. Brazos y piernas se movían en ángulos imposibles, como si las articulaciones se doblaran en direcciones equivocadas. ¡Alto!, gritó el teniente mientras encendíamos las linternas tácticas. El haz de luz lo alcanzó por un instante y entonces cambió. Su espalda se arqueó violentamente, los huesos crujiendo bajo la piel como ramas secas. Se encogió, luego se estiró, alargándose hasta que su silueta perdió toda proporción humana. Por un segundo vi su rostro, una máscara de horror con ojos demasiado grandes, negros como pozos sin fondo. «Dios mío», alguien maldijo entre dientes. La criatura giró hacia nosotros. No corrió, no atacó, solo se quedó allí, moviéndose ligeramente de lado a lado, como si el simple acto de existir le causara dolor. El sargento Rojas fue el primero en reaccionar. ¡Persecución! Corrimos tras ella, nuestras botas hundiéndose en la arena suelta. Cada vez que creíamos alcanzarla, la figura simplemente se desvanecía.
no como si hubiera corrido más rápido, sino como si la tierra misma la absorbiera. En nuestro último intento, el soldado Márquez estuvo a metros de distancia. Juró después que escuchó un susurro, palabras en una lengua que le quemó los oídos. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeando, el desierto había vuelto a su silencio antinatural. No había rastro de la criatura, pero en el lugar donde estuvo, la arena olía a sangre vieja y en el aire quedaba el eco de una risa que no era humana. El amanecer nos encontró revisando minuciosamente la zona. La luz del día no trajo consigo alivio alguno. Al contrario, hizo más evidente lo que la oscuridad había escondido. Nuestras huellas formaban círculos concéntricos en la arena, pero las de él brillaban por su ausencia. No había rastro de pisadas, ni siquiera donde lo habíamos visto arrastrarse. Era como si el viento se hubiera llevado toda evidencia, pero el aire seguía inmóvil, pesado. Fue el soldado Herrera quien encontró los primeros pelos, negros, más gruesos que crin de caballo, con una textura que recordaba a las cerdas de jabalí. Se enredaban entre mis dedos con resistencia antinatural, como si tuvieran vida propia. Al acercarlos a la luz, noté que las puntas brillaban con un tono rojizo, como teñidas de óxido seco. «Aquí hay más», murmuró Márquez desde unos metros más allá. No eran solo pelos. Las piedras planas que sobresalían entre la arena estaban marcadas, talladas con precisión quirúrgica. Símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida formaban patrones concéntricos. Algunos recordaban a serpientes enroscadas, otros a bocas abiertas en un grito eterno. El más recurrente mostraba una figura humana con extremidades desproporcionadas, rodeada de lo que parecían raíces o tentáculos. El teniente tomó fotografías con su teléfono, pero cuando revisó la galería, las imágenes aparecían distorsionadas, los símbolos convertidos en manchas borrosas. «Esto no es obra de narcos», dijo el sargento Rojas, pasando un dedo por uno de los surcos. La piedra estaba fría al tacto, a pesar del sol matutino. El pelotón guardó silencio. Todos sabíamos lo que no se atrevía a decir. Esos surcos no parecían hechos con herramientas. Parecían arañazos. Mientras regresábamos al vehículo, noté un detalle que heló mi sangre. En el centro de cada piedra marcada, justo donde terminaban los símbolos, había un pequeño hoyo, como el que dejaría un dedo humano clavado con fuerza, o una garra. El cambio en Márquez comenzó esa misma noche. Durante el viaje de regreso al campamento base, permaneció en un silencio anormal, sus ojos fijos en la ventana, como si aún persiguiera fantasmas entre las dunas. Los demás intercambiamos miradas de preocupación, pero ninguno dijo nada. Todos estábamos demasiado ocupados fingiendo que no habíamos visto lo que habíamos visto. Fue durante la cena cuando empezaron los síntomas. Márquez dejó caer su taza de café de un golpe seco. Cuando nos volvimos hacia él, estaba temblando, las pupilas dilatadas hasta casi cubrir el iris. Sus labios se movían, pero no salían palabras, solo sonidos guturales que se retorcían en su garganta como serpientes. «¿Márquez?» El teniente se acercó con precaución, pero el soldado no parecía reconocerlo. «¡Médico! Necesitamos un médico aquí». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Márquez se desplomó. Su cuerpo se arqueó en una convulsión violenta, los músculos tensos como cables bajo la piel. 3 de nosotros tuvimos que sujetarlo para evitar que se lastimara.
Fue entonces cuando noté la marca. Su camiseta se había levantado durante la convulsión, revelando su espalda, justo entre los omóplatos, donde ningún hombre podría alcanzar por sí mismo. La piel estaba levantada en un patrón grotesco, el mismo símbolo que habíamos visto en las piedras, tallado en carne viva. El médico del campamento diagnosticó estrés por calor y lo sedó, pero cuando revisaron su espalda, horas después, la marca había desaparecido. Solo quedaba una piel perfectamente lisa, como si nunca hubiera estado allí. Márquez despertó al amanecer, cubierto de un sudor frío y pegajoso. «Soñé con él», susurró, clavándome unos ojos que ya no parecían humanos. «Dice que viene por los marcados». Y entonces, con un movimiento demasiado rápido para ser natural, giró la cabeza hacia la ventana, hacia el desierto, hacia algo que solo él podía ver. El termómetro en la pared marcaba 15 grados, pero el aliento de Márquez salía en nubes blancas, como si estuviera en medio del invierno. El retén fronterizo era un puesto olvidado, una construcción de madera podrida que parecía sostenerse por pura terquedad. El viejo Velasco, un guardia retirado que insistía en seguir vigilando por voluntad propia, nos recibió con café amargo y ojos que habían visto demasiado. No necesitamos contarle mucho. Con solo ver nuestras caras demacradas, el temblor en las manos de Márquez y la forma en que todos evitábamos mirar hacia el desierto, asintió como si hubiéramos recitado toda la historia. «El nahual», murmuró, escupiendo al suelo la palabra como si tuviera mal sabor. «Se aparece en estas tierras desde antes de que pusieran la primera piedra de la frontera». El viejo encendió un cigarrillo con manos temblorosas. El humo se enroscaba alrededor de su cabeza como serpientes etéreas. «No es hombre ni bestia, pero fue ambas cosas alguna vez», continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. «Ahora solo es hambre, hambre de miedo, de almas, de todo lo que perdió cuando dejó de ser humano». Márquez tosió violentamente en un rincón. Al limpiarse la boca, su pañuelo quedó manchado de un rojo oscuro. Velasco lo miró con una mezcla de lástima y resignación. «Dicen que marca a sus víctimas antes de llevárselas, que les deja su firma en la piel como un cazador marca su presa». El viejo se acercó a Márquez y, sin previo aviso, le arrancó la camisa. «Ajá, ahí está». Nosotros no veíamos nada, solo la espalda sudorosa del soldado, pero Velasco palmeó un punto específico entre sus omóplatos y Márquez gritó como si lo hubieran quemado. «Ustedes no lo ven porque no está en esta piel», explicó el viejo. «Está marcado en lo que queda del alma». El silencio que siguió fue roto por el sonido de arena golpeando las ventanas, pero no había viento. Velasco apagó su cigarrillo con gesto definitivo. «Si lo ven de nuevo, no lo miren a los ojos, no le hablen, no le den nada que pueda usar para seguirles el rastro», nos advirtió mientras nos guiaba hacia la puerta. «Porque una vez que el nahual elige a alguien...» Márquez tosió de nuevo. Esta vez, algo negro y viscoso se mezcló con la sangre en su pañuelo. Velasco no terminó la frase. No hizo falta. La luna estaba llena cuando volvimos a patrullar. Una luz fantasmal bañaba el desierto, convirtiendo las dunas en olas congeladas de plata y sombras. Márquez había insistido en venir, a pesar de la fiebre que hacía brillar su piel con un sudor enfermizo. Lo vimos en el mismo lugar. Esta vez no corría, no se escondía, estaba esperando. El teniente dio la orden de detener el vehículo a 100 metros de distancia. Las luces altas iluminaron su figura desnuda,
arrodillada en la arena como en acto de adoración. Los músculos se movían bajo su piel como gusanos bajo tierra, reformándose constantemente. «No disparen», susurró el sargento Rojas, pero sus dedos ya bailaban sobre el gatillo. La criatura levantó la cabeza lentamente. Tenía rostro humano, o algo que alguna vez lo fue. La boca se extendía demasiado hacia los lados, las mejillas marcadas por profundos surcos que no eran arrugas, sino cicatrices antiguas. Pero eran los ojos lo que nos paralizó. Negros, completamente negros, sin blanco, sin pupila, solo dos pozos de oscuridad que absorbían la luz de nuestros faros. Márquez comenzó a reír, una risa aguda, discordante, que no le pertenecía. La criatura se puso de pie en un movimiento fluido, como si sus huesos fueran de líquido. Abrió la boca y un sonido escapó de su garganta, el crujido de huesos rompiéndose, el gorgoteo de alguien ahogándose, el susurro de arena moviéndose. Y bajo todo eso, palabras. «Vine por lo mío». El teniente sacó su pistola y disparó. El arma falló. No un clic seco, no un percutor golpeando sin detonar. El gatillo simplemente no funcionó, como si el metal mismo hubiera decidido no obedecer. Márquez dejó de reír de golpe. «Sígueme», dijo con una voz que no era la suya, abriendo la puerta del vehículo. Nadie lo detuvo. Nadie pudo detenerlo. Mientras caminaba hacia la criatura, vimos como la marca en su espalda comenzaba a brillar con un tono rojizo, como hierro al rojo vivo bajo la piel. La criatura extendió un brazo, y en la palma de su mano, abierta como una ofrenda, había otro de esos símbolos. Esta vez, todos lo vimos claramente. Era un nombre. Márquez. La noche se tragó a Márquez. Un paso, 2, 3. Su figura se hizo más pequeña contra el manto estrellado, hasta que solo fue una silueta borrosa acercándose a la cosa que esperaba inmóvil. Entonces, como una vela apagándose, desapareció. El desierto recuperó su silencio. Ninguno de nosotros respiró hasta que el teniente maldijo y encendió el motor. Las ruedas patinaron en la arena mientras acelerábamos hacia el lugar. El termal del dron mostraba dos figuras humanoides, hasta que no. En el último fotograma, antes de que la señal se perdiera en estática, se veía claramente Márquez de rodillas, la criatura inclinándose sobre él, sus dedos alargados como raíces rodeando su cabeza. Y luego, nada, solo arena fría. Encontramos su rifle enterrado verticalmente, como una lápida improvisada. El cañón se hundía en la tierra hasta la cruceta, imposible de extraer. Al iluminarlo con nuestras linternas, descubrimos los símbolos grabados ahora en el metal, frescos como si los hubieran tallado hace segundos. El sargento Rojas vomitó al costado. «No fue él», jadeó entre arcadas. «No era él cuando se fue». Regresamos al campamento en silencio. Nadie mencionó revisar las grabaciones térmicas. Nadie necesitaba verlas de nuevo. Pero esa noche, mientras empacaba el equipo de Márquez, encontré su diario abierto en una página reciente. La letra, antes pulcra, se volvía progresivamente ilegible, degenerando en garabatos y finalmente en esos mismos símbolos que ahora nos perseguían. La última entrada decía, con una calma aterradora: «Soñé con el desierto
desierto antes del desierto, con lo que yace bajo la arena. Me llama por el nombre que olvidé, dice que debo volver a casa. Y debajo, escrito con lo que espero, era tinta. Pronto dejaré de soñar, pronto despertaré. El viento golpeó la lona de la tienda en ese momento, trayendo consigo un sonido que no pertenecía al desierto, el crujido de huesos reformándose, seguido de un susurro que conocía demasiado bien, la voz de Márquez: no busquen lo que ya no existe. El coronel no levantó la vista de su escritorio cuando entregamos el reporte. Sus dedos enguantados empujaron el dossier hacia un cajón sin leerlo, como si ya conociera cada palabra. No hubo patrulla esa noche, dijo con una voz que no admitía discusión. El radar perimetral no registró movimiento alguno. El teniente abrió la boca para protestar, pero un gesto del sargento Rojas lo detuvo. Las cámaras de seguridad de la base, siempre activas, mostraban imágenes estáticas de nuestros vehículos estacionados toda la noche. Nada de salidas, nada de regresos. ¿Y Márquez?, pregunté, sintiendo cómo el nombre me quemaba la lengua. El coronel por fin me miró. Sus ojos eran dos pedazos de obsidiana sin vida. El soldado Márquez solicitó licencia por asuntos familiares hace 3 días. Respondió mientras un asistente recogía nuestras armas y equipos de comunicación. No hay registro de su participación en operativos recientes. Mentira, todos lo sabíamos. Habíamos visto a Márquez caer, habíamos visto la cosa llevárselo, pero allí estaban los papeles firmados y sellados, con una foto de Márquez sonriendo en un día que ninguno recordaba. Al salir del cuartel, el viento del desierto nos golpeó con una ráfaga de arena caliente. Rojas me agarró del brazo con fuerza de presa. «Mira», susurró, señalando el puesto de guardia. El nuevo recluta que custodiaba la entrada nos observaba con la cabeza ligeramente inclinada, demasiado alto, demasiado delgado, y cuando sonrió, por un segundo sus dientes parecieron demasiado afilados. «Él era uno de nosotros», murmuró Rojas mientras nos alejábamos a paso rápido, hasta que lo marcó. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para el reasignamiento, encontré un puñado de arena negra en mi bolsillo y enterrado en ella un trozo de metal retorcido con un número aún visible. 42, la matrícula del rifle de Márquez. Fuera de mi ventana, algo arañó la pared, y esta vez supe que no era el viento. Si te ha gustado la historia, recuerda que puedes suscribirte y dar like para más historias de terror como esta. Hasta la próxima.